Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre, no me canso de decir y que quizás sea reiterativo, pero es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Eso dice las Escrituras, la palabra de Dios. Que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempo apocalíptico, para los cristianos, para los que aman de verdad al Señor. Este año va a ser un año de bendiciones, porque a pesar de todo, vamos a recibir la bendición del Señor, pero va a ser terrorífico para aquellos que no conocen a Dios, porque no tienen la fuente, no tienen el recurso. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero lo que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De lo que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La promesa de Dios para sus hijos, para sus amados, no importa la circunstancia. Sabemos que estamos en tiempo profético. Yo no sé si este año la iglesia sea arrebatada, no estoy asegurando, pero quizás sea este tiempo, sea este mes, sea este año, sea al final de año, sea en el tiempo del Yom Teruah, en el tiempo de las trompetas de este tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempo prestado, tiempo ya ha terminado, estamos viviendo por la misericordia de Dios. Probablemente Dios está dando oportunidad para que otros también puedan ser salvos. Porque Dios no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con todos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y esto es la voluntad de Dios, la salvación de todos. Por eso estamos compartiendo para que todos en este tiempo puedan buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios, los objetivos. Hemos visto acerca de qué importante hacer un examen. El año pasado ya estuvimos compartiendo acerca, pero también qué bueno es al comenzar un año tener metas en nuestras vidas para, por supuesto, lograr. Y las metas solamente surgen porque hay necesidades en nuestra vida que deben ser suplidas, y a través de las metas logramos esos objetivos. Por eso, y en primer lugar, hemos compartido que nuestra meta es Jesucristo. La meta es Jesús. O sea, todo cristiano debe apuntar por eso a Jesucristo. Él nos llamó para que estuviésemos con Él y para que de Él aprendamos y crezcamos espiritualmente a la luz de su verdad, para agradar al Señor y manifestar su carácter. Esa es la meta, ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero también es importante cómo la forma práctica, cómo poder lograr las metas. Y eso vamos a estar compartiendo ahora a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? En 1 Corintios capítulo 9, del verso 24 al 27, vamos a estar meditando la palabra de Dios, lo que nosotros debemos hacer. Y así dice la palabra de 1 Corintios capítulo 9, desde el verso 24, dice: ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremenda la palabra. Fíjense que cuánta enseñanza está. Esta es una ilustración que está hablando de lo que corren en un estadio, de la carrera, podemos decir un maratón. Lo que corren, usted tiene que ver con los atletas, el deporte, pero a su vez tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y esto es importante, lo que dice el apóstol Pablo, enseñando a través de esta ilustración el valor y la importancia que tiene tener una meta. Fíjense que habla de premio, que habla de todo lo que se obtiene para lograr, y todo lo que el apóstol Pablo hacía para justamente no ser descalificado. Y esto es importante. Dice, todo la verdad corre, pero uno solo se lleva el premio. Y esto de verdad podemos ver en todo deporte, ya sea de fútbol, o sea, el campeonato mundial se gana uno solo, después está el subcampeón, pero está el campeón que lleva un solo partido, ya sea Argentina o otras naciones, y el fútbol mundial, solo uno se lleva el premio. Ya sea en el boxeo también, el que pelea uno solo se lleva el premio. Por eso pelear de tal manera, correr de tal manera que la obtengáis. Esto es en el sentido físico. El atleta corre justamente, el deporte lo hace para obtener, para ganar. Por eso el apóstol Pablo dice, corre de tal manera que la obtengáis. Y qué bueno que como cristianos nosotros iniciamos la carrera cristiana cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza la carrera, ahí comienza la vida cristiana, ahí comienza el deporte en el sentido espiritual. Comenzamos a correr. Por eso dice, correr de tal manera que la obtengáis. Qué bueno saber que en el deporte físico solamente hay un solo premio, pero qué bueno que en la vida cristiana, en la carrera cristiana, todos van a recibir el premio. Lo importante es llegar a la meta. Todos tenemos esta posibilidad de obtener el premio, llegar a la meta. Todo que llega a la meta hay un premio, hay una corona. Parece que corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Fíjense como dice con toda claridad aquí la palabra de Dios. Dice, y de todo se obtiene. Y ello, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tengo una corona eterna, una corona incorruptible, una corona eterna. El premio es eterno que vamos a recibir los que siguen a Jesucristo. Pero hay condiciones, por eso decir, todo aquel que de todo se obtiene. ¿Qué significa eso? Se obtiene significa que debe tener un cuidado. El deportista debe cuidarse corporalmente, tiene que tener una buena dieta, tiene que tener ejercicio, tiene que tener una autodisciplina para su gimnasia, para su ejercicio, para su práctica y para su buena alimentación, para que tenga la resistencia para obtener el premio. De todo se obtiene. Hay cosas que uno tiene que dejar. Hay cosas que uno no puede correr la vida cristiana así como está. Podemos ver que inclusive la maratón, cuando todos salen a correr, miles salen a correr. Yo no sé si todos llegan. A veces uno ve por la televisión cuántos están allí para correr y cuántos kilómetros. Es importante, a veces 15 kilómetros, 25 kilómetros. Es bastante.
Y algunos solamente, bueno, correrán un poco, pero solamente para una gimnasia, pero no con ese propósito de llegar a la meta. Son muy pocos que llegan a la meta, porque muy pocos se preparan para esa finalidad. Eso significa dedicar tiempo, autodisciplina, preparación, alimentación y dejar un montón de cosas para obtener. Eso es algo así. Uno ve los deportistas, por ejemplo, cuando ve los que van a pelear en los boxeos, cuánto gimnasia, cuánta práctica, cuánto la alimentación, todo lo que hace para tener una óptima preparación para luego competir y ganar. Lamentablemente hay miles que podemos ver que salen, pero pocos llegan. Y así en la vida cristiana es lamentable que cuando venga el rapto de la iglesia, miles se quedarán porque no permanecieron, porque no apuntaron hacia la meta, porque no se prepararon, porque no se capacitaron, porque no tuvieron la autodisciplina de permanecer, de crecer, de buscar a Dios, de tener una buena preparación, de una buena capacitación, teniendo todos los recursos de parte de Dios a nuestro alcance para que seamos ganadores. Fíjense, para que seamos ganadores. En Cristo somos ganadores. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque Dios ha puesto todo a nuestro alcance. Lo importante es que debemos tener una disciplina. Algunas de las cosas que debemos, como cristianos, para correrla, necesitamos en primer lugar tener una devocional continuamente, en forma sistemática, con Dios. O sea, tener una intimidad con Dios. En el sentido espiritual, estar en esa relación con Dios. Eso hace que estén óptimas, que esté preparado, porque es tener los recursos de Dios para vivir la vida cristiana. Para correr la vida cristiana es recibir el recurso inagotable de la alimentación, que es la fortaleza de Dios para avanzar, para correr y no fracasar. Y tener en esa intimidad, tener las promesas de Dios, la palabra de Dios, que te da la certeza y seguridad de lo que somos en Cristo. Y esto nos lleva, por supuesto, al crecimiento espiritual. Porque el cristiano verdadero que comenzó a correr, sus ojos están puestos en la meta. Y esto es importante. Nadie sale a correr con la intención de abandonar, sino comienza su carrera con el propósito de llegar a la meta. Que es importante llegar. Permanecer en Cristo, a pesar de las dificultades, de las tentaciones, de las pruebas de la vida, que a veces son inclusive permitidos por Dios para nuestro desarrollo, para nuestra capacitación en la vida cristiana, en la carrera cristiana, para que estemos ágiles, para que estemos ejerciendo, para que estemos practicando la vida, para que vivamos una vida en acción, una vida de comunión, una vida de testificación, una vida de adoración, una vida que agrada al Señor. De esta manera estamos nosotros corriendo esta carrera, sin mirar atrás. Que fíjense en qué maravilla. Por eso de todo se obtiene. Hay cosas que debemos dejar, hay cosas que debemos dejar de lado, todo aquello que nos detiene, todo aquello que son obstáculos en nuestra vida. Por eso, aún nuestras amistades, todo aquello que nos distrae, uno debe apartarse de aquello que te desenfoca. Por eso debemos mirar siempre al Señor Jesús y avanzar hacia la meta. El enemigo siempre va a poner obstáculos, querrá distraernos, que paremos. Esa es la finalidad, que fracasemos a través de la mentira, a través de la crítica, a través de la murmuración, a través de un montón de circunstancias que a veces el enemigo permite en la vida cristiana para que saque los ojos de Jesús, para que te detengas, para que no avances. Y tenemos que saber que nuestra meta
es Jesucristo. Por lo tanto, no debemos bajar los ojos de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en la de la tierra. Buscar las cosas y no en la de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba para seguir corriendo la carrera cristiana sin detenernos. Todo aquel que lucha de todo se obtiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, una corona eterna. Y dice el apóstol Pablo, así yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido para el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Qué bárbaro! Fíjense, o sea que él pelea, dice, de esta manera, fíjense, de esta manera corro, no como a la aventura, no golpeo mi cuerpo, no como a la aventura, o sea, porque hay una meta específica. Fíjense que está hablando de carrera, está hablando de pelea, y al final de su ministerio, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual el Señor Dios juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Fíjense que al final él llegó, he peleado la buena batalla, he corrido, he guardado la fe. ¿Por qué? Ha logrado todo, llegar a la meta, porque él se propuso, porque había una autodisciplina, porque Cristo era el Señor de su vida. Él dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que, por eso, qué importante. Por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando del cuerpo, está hablando de la carne, está hablando de la vieja vida, está hablando de aquello que son obstáculos a veces en nuestra vida. Debemos por eso despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Y renovados y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Esto dice las Escrituras, la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Este es el obstáculo que impide que muchos cristianos puedan correr la carrera y que puedan lograr y tener victoria en Cristo Jesús. Eso no significa que un cristiano no va a tener lucha, que no va a tener problemas, que no va a tener dificultades. Sí que tenemos dificultades, vamos a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Fíjense que el énfasis no es que estás derrotado, sino él dijo, yo he vencido al mundo. Y que el énfasis es vencido al mundo. O sea que en Jesucristo, en las dificultades, puedo tener el triunfo. No por mi mérito, sino por lo que ya hizo por mí. En Cristo por eso tenemos la victoria. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo, fíjense que está diciendo, despojado del viejo hombre. Que está hablando de las pasiones, del deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo aquello que es el mundo atrae a la carne, al cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que no sea tu amo el cuerpo, o tus deseos, sino el Espíritu de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en tu vida. O sea, ¿quién domina? ¿Tu carne, tu cuerpo, tu carne, el viejo hombre, o el nuevo hombre, o el Espíritu de Dios que está en tu vida? Esta es la lucha cotidiana que tenemos, pero por eso es importante ponerlo en servidumbre. ¿Qué significa? Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Eso es poner en orden. Esto poner a la carne, poner al cuerpo en el lugar que debe ocupar el cuerpo. Por eso
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, presentar tu cuerpo a Dios como una ofrenda, para que tu cuerpo no sea el amo que te domine, sino que sea una ofrenda presentada a Dios y que pueda adorar al Señor con tu cuerpo. Y eso significa que Dios tiene control de todo tu ser. Romanos capítulo 6, verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjense qué está hablando: que tus miembros, que tu cuerpo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque justamente esto es, si reina, está derrotado. ¿Cuántas personas, cuántos siervos, cuántos cristianos quedaron por el camino, como dijo el apóstol Pablo? Yo mismo, para no ser eliminado. Si tu cuerpo te domina, si tus pasiones te dominan, si tus debilidades te dominan, que muchos se justifican diciendo: bueno, la carne es débil, pero tenemos el Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. O sea, eso es una excusa que no tiene fundamento. Dice: haced morirla sobre la carne por el Espíritu. Entonces, porque es fácil de excusarlos, o si es fácil echarle la culpa a otro, cuando nosotros debemos examinar y tener de parte de Dios todos los recursos para vivir la vida cristiana victoriosa. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo logró obtener la victoria? Llegar a la meta. Porque él puso su cuerpo, dice, en servidumbre. O sea que el cuerpo está al servicio, debe ser al servicio de Dios. Todos sus miembros, instrumento de Dios de justicia. De esta manera, para no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, de ser un maestro, un predicador, un servidor de Dios, llegar a ser eliminado por tus pasiones, por tu carne, por tu debilidad, por tu pecado. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos la carrera que tenemos por delante. Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Quiero decirte que hay muchos pastores, líderes que han sido eliminados por sus pasiones, por su carne, porque no han dejado que Dios gobierne todo su ser. Entonces, ¿cómo obtener la meta? Llegar a la meta. En primer lugar, dejar todas aquellas cosas que impiden que corramos la carrera cristiana. Tener una autodisciplina significa que tengo que tener tiempo con Dios, con su palabra. Vivir en el Espíritu la vida cristiana. Poner tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y someter tu cuerpo al señorío de Cristo, que no sean tus pasiones, sino Dios que gobierne todo tu ser. Y eso significa una entrega al señorío de Cristo. De esta manera llegamos a la meta. Que este año que comenzamos, 2024, sea un año donde pueda llegar a la meta y que puedas estar corriendo todos los días la vida cristiana sin mirar atrás, sin detenerte, sin distraerte, confesar tu pecado y avanzar hacia la meta en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de, a la luz de tu verdad, conocer todas tus palabras, tus enseñanzas. Señor, gracias. Te necesitamos para correr esta carrera cristiana. Gracias porque nuestra meta es Jesucristo. Y gracias porque tenemos de parte de ti todos los recursos que necesitamos para obtenerse de todas aquellas cosas que impiden que corramos la carrera cristiana, de todo peso y del pecado. Te pedimos perdón y restáuranos, Señor. Que nada nos detenga, Señor, a avanzar.
porque no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.